En este video vamos a hacer una revisión y a presentar un ejemplo de la sección 2.4 del libro de Stuart, la que se llama definición precisa de límite. Entonces vamos a comenzar viendo esta presentación en la cual nosotros vamos a discutir primero y a recordarnos un poquito acerca de las propiedades de las desigualdades, ya que las vamos a necesitar para poder entender mejor la definición precisa del límite. Recordemos que aquí estas son algunas propiedades que tienen las desigualdades. Por ejemplo, la primera dice que si el valor absoluto de x es menor que c, eso significa que x debe estar comprendido entre el valor menos c y c. Gráficamente esto es lo que nosotros encontraríamos, y como aquí en este caso son signos de menor en ambos lados, pues aquí los puntos extremos no están incluidos. Acá, por ejemplo, supongamos que nos dijeran que el valor absoluto de x es menor que 1, quiere decir que el valor de la x tendría que estar comprendida entre menos 1 y 1. Por ejemplo, si agarramos x igual 0.5, x igual 0.5 hasta acá, su valor es 0.5, que es menor que 1. O si agarramos, por ejemplo, menos 0.5, el valor absoluto de menos 0.5 es 0.5, que también es menor que 1. Estas son algunas otras propiedades que tienen las desigualdades que tienen valor absoluto, pero la que nos interesa principalmente es esta, la primera. Entonces ahora, ya que hemos visto esto, vamos a suponer que nos piden resolver una desigualdad como la que tenemos acá. Dice que hay que resolver la desigualdad que indica que el valor absoluto de x menos 5 es menor que 2. Observemos que aquí en las propiedades nosotros utilizamos x. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, podríamos sustituir esta expresión acá de x por un f de x, y entonces decir que el valor de f de x va a ser menor que c si el valor de f de x está comprendido entre menos c y c. En nuestro caso, en lugar de el valor de f de x va a estar en este caso dado por x menos 5, y entonces si nos piden que resolvamos x menos 5 menor que 2, que sería equivalente como decir acá x menos 5 menor que 2, significa entonces que x menos 5 tiene que estar entre menos 2 y 2. Esto es lo que nos diría en este caso la aplicación de la primera propiedad. Entonces aquí lo tenemos, x menos 5 es menor que 2, equivale a que x menos 5 está comprendido entre menos 2 y 2. Luego lo que podemos hacer es sumar 5 aquí en esta desigualdad, y entonces al sumar 5 aquí nos quedaría 5 menos 2, que es 3, y aquí 5 más 2, que es 7. Por lo tanto, entonces, para que esta desigualdad se cumpla, necesitamos que x está comprendida entre 3 y 7. Como ven acá, básicamente se trata de colocar este numerito con signo negativo y aquí con signo positivo, y al final pues sumarle a ambos lados de la expresión esto que tenemos acá para poder dejar solamente la x. En este caso pues el intervalo que es solución a esta desigualdad pues es el intervalo que va de 3 a 7, que está centrado en 5 y que tiene en este caso hacia la derecha un tamaño 2 y hacia la izquierda un tamaño 2, sin incluir en este caso los valores extremos. Entonces esto nos va a servir mucho porque en la siguiente diapositiva vamos a leer la definición precisa del límite. Nos dice que una función f, si está definida esta sobre algún intervalo abierto que contiene el número a, pero como discutimos en clase, posiblemente la función f no está definido en ese mismo número a, entonces nosotros podemos decir que el límite de f de x cuando x tiende a es un número L, y lo podemos expresar de esta forma: el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. De manera formal nosotros decimos que esto va a ser cierto si podemos encontrar que para cada número epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0, tal que, vean que aquí empiezan a aparecernos las desigualdades. El valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y es menor que delta, y por lo tanto si eso ocurre, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que ese número epsilon. Gráficamente lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Recordemos que esta desigualdad, por ejemplo, la primera, nosotros podríamos hacer un proceso similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior, dejar por ejemplo la desigualdad x menos a valor absoluto menor que delta, escribir esto como en un intervalo como este que va de menos delta hasta delta, con x menos a aquí en esta parte, y luego sumar a para que nos quede que la x debe estar comprendida en el intervalo que va de a menos delta hasta a más delta. Ese es el intervalo que vemos nosotros acá. Es un intervalo que está centrado en a y que hacia la derecha y hacia la izquierda
tiene un tamaño delta. Recordemos que aquí en este caso nos interesan todos los puntos que están dentro de este intervalo, pero en el caso del límite no nos interesa qué sucede exactamente en x igual a, porque como indica acá puede ser que la función no esté definida ahí. Entonces solamente nos interesa lo que sucede alrededor. Entonces dice que si nosotros logramos aquí encontrar un intervalo centrado en A que tenga hacia la derecha un tamaño delta y hacia la izquierda un tamaño también delta, entonces debemos de poder encontrar un otro intervalo que en este caso va a ser, debe cumplir con esta desigualdad, que el valor absoluto de f de x menos l debe ser menor que epsilon, que siguiendo un proceso análogo a esto significaría entonces que f de x tiene que estar entre el valor l más epsilon y L menos epsilon, es decir, ahora debemos tener un intervalo centrado en L, pero que tiene un tamaño epsilon hacia arriba y un tamaño epsilon hacia abajo. Vean que es un intervalo, tanto el que está aquí como el que está acá, son simétricos, en este caso centrado en A, de tamaño delta hacia la derecha y hacia la izquierda, este está centrado en L, de tamaño epsilon hacia arriba y epsilon hacia abajo. Entonces, si nosotros queremos demostrar que el límite de una función f de x es igual a L, lo que tenemos que demostrar es que esto es posible. Ahora, como platicábamos, en el curso no vamos a meternos a hacer demostraciones, sino que más bien lo que vamos a tratar de hacer es primero entender lo que esto significa. Aquí ya lo tenemos una discusión gráfica, y luego lo que vamos a hacer es tratar de entender esto de una forma eh, numérica y gráfica. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos esta función f de x igual 2x menos 1 si x es distinto de 3 y 6 si x es igual a 3. Recordemos que si nosotros queremos en este caso, por ejemplo, calcular el límite cuando x tiende a 3, no nos interesa qué pasa en x igual 3. Aquí en la gráfica podemos observar, entonces en este caso, la gráfica de 2x menos 1 para x distinto de 3, que sería esto, por supuesto aquí en x igual 3, que es el valor que está acá, no está definida como un punto sobre la recta, sino más bien como el valor 6 que se muestra aquí arriba. De todas formas, ya dijimos que esto no importa. Y supongamos que nosotros quisiéramos demostrar de manera formal que el límite cuando x tiende a 3 de esta función, tal como se observa acá, es igual a 5. Entonces nosotros lo que deberíamos poder encontrar son dos intervalos. Un intervalo centrado en 3 que tenga hacia la derecha un tamaño delta y hacia la izquierda un tamaño delta también, de tal forma que el intervalo vaya de 3 menos delta hasta 3 más delta, y poder encontrar entonces otro intervalo que está centrado en 5, que sería el límite, y que esté hacia arriba, o que tenga hacia arriba un tamaño epsilon y hacia abajo otro tamaño epsilon. Entonces aquí tenemos esos dos intervalos a los cuales hace referencia aquí en esta definición formal. Nosotros entonces, para poder entender esto también, podemos ver el siguiente archivo GeoGebra que les preparé. Es este de acá. Aquí no es la función exactamente 2x menos 1, es la función 2x, pero lo que voy a hacer acá es igualmente válido para el caso de la función 2x menos 1. Aquí reprodujimos en este caso la figurita que está en la definición precisa del límite. Observen que en este caso aquí tengo una barrita deslizante que me permite calcular o me permite variar el tamaño delta, el ancho que le vamos a dar hacia la derecha y hacia la izquierda, en este caso alrededor del valor a igual 1. Podemos en este caso bajar delta hasta 0.01 y hacerlo tan grande, en este caso pues hasta 0.2, fueron los valores que yo escogí. Observen que, por ejemplo, si nosotros le damos aquí a delta el valor de 0.2, quiere decir que como a vale 1, el extremo derecho del intervalo sería a igual 1 más delta igual 0.2, o sea 1.2, que es el valor que tenemos acá, y 1 menos 0.2, o sea 0.8. Estos son los dos extremos de nuestro intervalo. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, para el valor de x igual 1.2 en la función y igual 2x, tendríamos 2 por 1.2, eso da 2.4. Entonces, como vemos acá, si vamos hacia aquí arriba y tiramos el punto acá, este punto acá va a ser 0,2.4, y si evaluamos en 0.8, que al multiplicarlo por 2 nos da 1.6, perdón, entonces tenemos aquí este otro punto, el 0,1.6, que sería pues la proyección de este punto acá. Observen que en este caso, por ejemplo, como el límite cuando nosotros hacemos que
x tiende a 1 de 2x es igual a 2, como podemos fácilmente ver aplicando las propiedades de límites que hemos visto, entonces L va a ser 2 y observen que en este caso este punto de aquí arriba y este punto de aquí abajo distan de L igual 2 0.4 unidades, porque esto vale 2 y esto vale 2.4, entonces esto es 0.4 de tamaño, y aquí tenemos 1.6 que dista de 2 también 0.4. Si nosotros escogiéramos cualquier otro valor de aquí de delta, por ejemplo, si nosotros agarráramos, supónganse por ejemplo, delta igual a 0.15, de tal manera que ahora aquí el intervalo vaya desde 0.85, que sería 1 menos 0.15, hasta 1.15, que sería 1 más 0.15, evaluamos en el 2x, para el caso de 1.15, este valor de y sería 2.30, aquí proyectamos entonces en 0,230, y para 0.85 aquí esto valdría 1.7, ese punto estaría acá, y proyectamos acá 0,1.7, vemos que nuevamente en este caso el 2.3 dista 0.3 unidades de 2 hacia arriba, y el 1.7 dista también 0.3 unidades pero hacia abajo. Y si así nosotros vamos haciendo esto para cualquier valor de delta, vamos a observar siempre que tanto en la parte horizontal como en la parte vertical estamos obteniendo intervalos que en este caso están centrados aquí en el valor a igual 1 y L igual 2, y tienen un ancho hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, un tamaño delta constante, y aquí tiene un tamaño hacia arriba o hacia abajo, o sea, un epsilon exactamente igual. Pero no siempre va a pasar esto. Por ejemplo, vamos a suponer este otro caso. Aquí tengo una función cualquiera. Y vamos a ver, por ejemplo, acá. Aquí vamos a suponer que nuevamente A vale 1. Aquí tenemos nuevamente nuestra barrita deslizante que podemos variar desde 0.01 hasta 0.2. De tal manera que, por ejemplo, nuevamente si hacemos que X sea igual a 0.2, de tal manera que este punto sea 1 más 0.2, o sea 1.2, y evaluamos en la función, vamos a obtener aquí un cierto número. Si evaluamos en 0.8, que sería 1 menos 0.2, obtenemos otro número. Observen que en este caso, aunque aquí en la parte horizontal tenemos un intervalo que lo estamos logrando hacer que sea simétrico respecto de x igual 1, aquí arriba no estamos obteniendo eso. L, que sería igual a 2 en este caso, si observamos de aquí para acá, aquí tenemos el valor del epsilon, en este caso es una diferencia de 0.69, mientras que entre estos dos tenemos una diferencia de 0.93, es decir, esto es más grande que esto. Si nosotros vamos variando acá el delta, vamos a observar que obtenemos siempre el mismo resultado, que el epsilon de aquí arriba es más grande que el epsilon de aquí abajo. Por ejemplo, si delta vale 0.17, de tal manera que vayamos desde 0.83 a 1.17, ya saben, es 1 menos 0.17 hasta 1 más 1.17, y vemos de qué tamaño son estos epsilon acá. Vemos que el de arriba mide 0.77, mientras que el de abajo mide 0.6. Entonces no estamos logrando, a pesar de que aquí en la parte horizontal tenemos un intervalo simétrico respecto de 1, no estamos logrando obtener acá un intervalo simétrico respecto del igual 2. Esto porque lo estamos haciendo ahorita de manera numérica. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. A mí se me ocurrió una analogía para que me traten de entender esto. Hagamos de cuenta, por ejemplo, pues que tenemos ahí una familia formada por la mamá, el papá y un niño pequeño. Supongamos, por ejemplo, que tenemos la mamá, aquí está la chancleta de la mamá, la vamos a colocar aquí en el eje horizontal, y vamos a suponer que el tamaño de la chancleta de la mamá pues va a estar dado en este caso por el tamaño de la separación que hay entre estas dos líneas, entre x1 y x2 en este caso. Ahora supongamos que la chancla se la podrían poner o el niño pequeño o el papá. Obviamente al papá pues va a tener un pie más grande en general, y por lo tanto la chancla le va a quedar pequeña y se le va a salir parte del pie. Mientras que al niño pequeño la chancla le va a quedar grande, pero va a poder colocar su pie aquí adentro. Entonces, pensando de esa manera, podemos hacer lo siguiente. Imaginémonos, por ejemplo, que como nosotros lo que estamos interesados es en tener un intervalo simétrico aquí en el eje vertical, con los valores que nosotros tenemos acá, imaginemos que vamos a agarrar un intervalo simétrico, en este caso en torno a 2, y que lo vamos a hacer de tal manera que vamos a reflejar esto que está aquí arriba, lo vamos a reflejar aquí abajo, de tal manera que tengamos hacia arriba en este caso 0.77 y hacia abajo 0.77.
Si hacemos esto, nos va a quedar esto. Si aquí pensamos nosotros que en el eje vertical tenemos el tamaño de los pies, pues observen que en este caso este es el tamaño más grande que obtendríamos nosotros. Es como que estuviéramos diciendo que aquí está el pie del papá, y ese pie del papá por supuesto se va a salir de la chancla. Eso lo podemos ver acá nosotros en esta parte. Observen que en esta parte, para este valor que nosotros estamos obteniendo, que es el simétrico de este, cuando nosotros vemos aquí el intervalo, el punto donde cortan el eje horizontal, pues aunque este extremo termina acá, este extremo se sale de la chancla, digámoslo así. Entonces resulta que no nos va a servir, porque en este caso, pues pensando en límites, lo que está pasando es que los puntos que estamos aquí obteniendo son puntos que están fuera de este intervalo que nosotros queríamos. Entonces no nos conviene en este caso reflejar el intervalo, en este caso tomar el épsilon más grande, porque al hacer eso y tirar aquí el valor de x, pues vamos a tener una región que está fuera del intervalo que nosotros queremos que estén los valores de x, es decir, en este caso entre 0.83 y 1.17. Entonces aquí lo que nos conviene mejor es reflejar en este caso el más pequeño, ¿sí? En este caso, si nosotros reflejamos el más pequeño, quiere decir que como el más pequeño esto mide 0.6, entonces de aquí para acá también van a haber 0.6. Eso es como que fuera el pie del niño pequeño. Y entonces vemos acá que en el caso del pie del niño pequeño, esta parte de acá, cuando nosotros vemos, aquí está el valor de x, y aquí este otro valor que tenemos acá queda justamente acá. Entonces vemos que en este caso estamos obteniendo, como el pie es más pequeño, estamos obteniendo una región más pequeña, pero la región está más pequeña. En este caso, este intervalo que estamos obteniendo acá, por supuesto queda justo dentro de el intervalo que a nosotros nos interesa que tengamos valores. Entonces, aunque ahora aquí en este caso va a haber una pequeña región de valores x que no vamos a poder considerar, lo que importa es de que sí vamos a tener otro conjunto de valores que sí cumplen con la condición, que es de que los valores x que nosotros obtengamos estén dentro de este intervalo que está encerrado entre estas dos líneas. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es de las dos opciones, vamos a considerar mejor la que le corresponde en este caso el épsilon más pequeño, y siempre va a ser así. Si nosotros variamos acá, siempre observen que nosotros vamos a obtener acá, al tomar el pie pequeño, siempre vamos a tomar un intervalo que es más chiquito que el que está entre estas dos líneas, pero los valores de x que vamos a obtener acá siempre cumplen con lo que nosotros queremos, que sean valores x que en este caso, por ejemplo, para este valor de delta, estén entre 0.89 y 1.11. Sin embargo, si reflejamos el del papá, nuevamente empezamos a observar que vamos a tener regiones que están fuera de ese intervalo, están fuera de la chancla, por decirlo así. Entonces acá lo que nos conviene más en este caso es mejor tomar de las dos posibilidades de epsilon la más pequeña para reflejarla, y con eso entonces ya podríamos dar un valor de delta y decir, bueno, pero en este caso un valor de epsilon, y decir, bueno, epsilon nos lo conviene de las dos posibilidades que yo tengo acá, me conviene más en este caso, por ejemplo, tomar 0.5. Entonces, con esa idea, vamos a regresar aquí a nuestra presentación en esta parte, y veamos ahora lo siguiente. Nos piden acá que utilicemos la gráfica de la función f que se muestra acá. Este es el ejercicio 1. Para encontrar, ahora me piden encontrar un número delta, tal que si x menos 1 es menor que delta, f de x menos 1, valor absoluto, sea menor que 0.2. Observen que ahora aquí sucede al revés. En el ejemplo GeoGebra que hicimos, nosotros teníamos una barrita deslizante para delta, y lo que estábamos en ese caso era considerando un intervalo que fuera simétrico respecto de a igual 1, o sea, respecto del eje x. Aquí me lo dan al revés. Aquí me están diciendo, me están dando la condición de que el intervalo que yo conozco los valores va a ser simétrico, en este caso respecto de L. Como aquí me están diciendo que este delta es de 0.2, ya sabemos que eso significa que debemos de considerar 1 más 0.2, que es 1.2, y 1 menos 0.2, que sería 0.8. Esto sería entonces como que ahora cambiáramos los papeles de dónde va a estar localizada la chancla. Ahora la chancla va a estar localizada aquí arriba, sobre el eje vertical, y el pie va a estar localizado sobre el eje horizontal, pero aquí va a pasar exactamente lo mismo. Si nosotros venimos y por ejemplo reflejamos esto, que es el que le correspondería al delta más grande, para que nos quede por acá, pues nuevamente vamos a obtener acá un pie que es mucho más grande que la chancla. Entonces no nos conviene mejor utilizar
reflejar acá, en este caso el 1.1 acá para que sea un pie más pequeño, el del niño. Y entonces, aunque en este caso, si nosotros vemos acá como el pie más pequeño dista 0.1, digamos, de aquí para acá, este sería el tamaño de acá, quiere decir que tendríamos que restar 0.1 para acá, y esto nos daría 0.9. Y entonces cuando nosotros vemos acá qué valor le corresponde a x igual 0.9, obtenemos esto. Entonces nuevamente acá, este pie, digamos, es más pequeño que nuestra chancla, pero cabe perfectamente. Y aunque van a haber pedazos acá que no vamos a ver considerar, los valores que sí estamos considerando sí están dentro del intervalo que nos están pidiendo. Entonces en este caso, aquí se nos movió un poquito esto, voy a correr esto acá porque no quedó dentro de la presentación. Vamos a ver si aquí nos queda bien. Aquí entonces la solución en este caso sería que el valor de delta igual a 0.1 nos funciona bien, o cualquier número pequeño cualquier número positivo más pequeño. Podría ser que el niño tuviera un hermanito más chiquito, y al tener un hermano más chiquito, eso significaría que podríamos agarrar un delta más chiquito acá, para arriba y para abajo. El piecito sería más pequeño, pero igual cabría perfectamente dentro de la chancla. O sea, perdón, acá tenemos que agarrar un delta más pequeño acá, en esta parte. Podemos agarrar un delta más pequeño que 0.1 para que el piecito quede acá, y a la hora de reflejarse acá, nos quede entonces aquí que el piecito va a caber todavía dentro de la chancla. Por eso la respuesta es de que puede ser 0.1 o cualquier número positivo más pequeño. Entonces, con esto pues vemos que las chanclas pueden servir en este caso como una perfecta analogía para poder entender un poquito este tipo de ejercicios. Dale, va, dale, dale, dale.